bueno, ya estamos en contacto y para que se presente también para todos los que están acá ya sintonizando lo que es Risinaco y TV Internacional. Agradecidísima para poder estar con ustedes y a todos quienes puedan escuchar y seguirnos a través de estos medios y el derecho, ¿no?, de poder llegar a nuestros pueblos indígenas y también los no indígenas, conocer qué hacemos, en qué función estamos y cómo aportamos para cuando nosotros hablamos de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Carlota Arañachek, muchas gracias. Ñachek, hermana Elizabeth, nuestro hermano Néstor Godofredo Taite Campos, ¿no? Un nombre largo. Bienvenido, hermano Godofredo del Perú, así que él también es antropólogo y bueno, su saludo para todos, todas y todes. Ay, pane cosikone, alin lacho kachikan bicho. Kaya hunyo na kurunchi kimelata pas parlani na pa khalyaqtanchik kunapa nanachikuy kusqanta kusikune hamkunawan kasqanchikmanta parlaykusun ya. Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué gusto dar estar reunidos con ustedes para poder conversar sobre nuestras experiencias de las luchas de nuestros pueblos. Vamos a abordar la lucha, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Enseñanzas de luchas indígenas, que hemos tenido experiencia, hemos analizado, hemos reflexionado de cada uno de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y por eso también pedirle al hermano Esteban Ticona, ¿no?, que él también hizo todo un trabajo de investigación y sobre todo analizando lo que implicó Bolivia, la situación de lucha del movimiento indígena, teniendo en cuenta también esta lucha por el territorio, ¿no? Esto va a ser la primera pregunta para todos, esto de las luchas de los pueblos indígenas en defensa del territorio. Así que bueno, le vamos a dar la palabra, lo escuchamos, a Esteban Ticona. Muchas gracias, hermana Laura. Bueno, yo quiero empezar un poco solidarizándome con nuestros machis, hermanas de Ecuador, que estos últimos 3 días están librando una dura batalla de una larga lucha anticolonial que están realizando. Así que toda mi solidaridad a los hermanos y hermanas de indígenas, pueblos ancestrales de ese país tan hermoso como es Ecuador. Estimadas hermanos y hermanas, bueno, yo me dedico a dictar clases en la Universidad Mayor de San Andrés, pero paralelamente, hace muchísimos años, realizamos a partir de una institución que se llama el Taller de Historia Oral Andina. El TOA es la sigla, y el TOA este año, en noviembre, va a cumplir 39 años de vida. Una larga experiencia de recuperación de nuestras luchas, en este caso, sobre todo del pueblo aymara, aunque no exclusivamente. Una lucha frente a un sistema colonial, un colonialismo interno, que no ha dejado de existir en nuestro país a pesar de los años. Entonces, particularmente lo que yo hago es una investigación de carácter histórico para conocer más en detalle a nuestros líderes, hombres y mujeres que defendieron sobre todo las tierras ancestrales, esos grandes territorios, frente a la arremetida de hacendados, patrones que siempre han intentado expropiar esos territorios, ¿no? Entonces, nos tocó en este colectivo de lo que yo les hablo, que se llama el TOA, que está conformado por hermanos y hermanas aymaras, quechuas, y también algunas personas que no provienen de sus pueblos ancestrales. Es muy interesante contarles porque hoy tenemos una especie de tercera generación. Yo pertenezco a la primera. La tercera generación son jóvenes que están siguiendo este camino. Así que es un motivo muy interesante para mí de poder compartir esta experiencia
Y nos tocó pues indagar, creo que la tarea nuestra es esta relación entre educación y nuestros pueblos, es indagar esas luchas, es también escribir un poco aquello que no se dice, lo que no está en las historias oficiales o en los textos que se publican en nuestros países. Entonces, creo que ahí me tocó hacer varias publicaciones de manera individual, pero también de manera colectiva con estos hermanos y hermanas del TOA. Y pues hemos aprendido muchísimo en esta interacción con las comunidades. Nosotros básicamente hacemos una recopilación oral, la memoria colectiva, las historias de vidas de nuestros comunarios líderes que defendieron, bueno, no solo el territorio, sino también lucharon por ser reconocidos ciudadanos como cualquier otra persona racializada. Es una lucha antirracista por reafirmar nuestras identidades, y también hemos abordado temáticas referidas a la lucha de las mujeres comunarias, en fin. Entonces, a mí me toca un poco transmitir toda esa experiencia a mis estudiantes en la universidad, y esto quizás en otro momento podemos abordar. No es una tarea sencilla estar en una universidad estatal, todavía con un eje muy colonial hasta ahora. Hemos agarrado nosotros y hemos estado intentando expandir pequeños espacios que permitan explicar, que permitan formar gente, ¿no? Y esa tarea no es una tarea sencilla. Otro momento probablemente podamos tener Abordar. un diálogo, ¿no? ¿No? Para este tema que tiene que ver con otros aspectos. Así que darles esta ilustración general de las actividades que yo realizo. Así es, escuchando a don Esteban Ticona, hermano, ¿no?, de Bolivia, pueblo aymara, y también ahora escuchar la palabra de la hermana Elizabeth González del pueblo Com, que también nos va a compartir su experiencia como coordinadora de pueblos indígenas del Poder Judicial del Chaco, ¿no? Y a la vez miembro, ¿no?, del Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres de Género y Diversidad, sobre esto, ¿no?, las luchas indígenas en el territorio. La escuchamos. Laura, gracias por permitir un poquito este espacio, ¿no?, que tenemos, un espacio que quizás muchos pueblos indígenas no podemos tener. Y hoy, en esta era también que vivimos, muchos de nuestros pueblos no tienen llegada a los medios de comunicación, como lo que es el Internet y este medio que tenemos hoy de poder nosotros contar un poco nuestra experiencia. Como mujeres indígenas, para nosotros en el Chaco, en el norte de Argentina, nuestra lucha siempre fue como por situaciones de extrema violación a los derechos humanos, a los derechos como mujeres indígenas, porque esta coordinación de los pueblos indígenas que hoy somos parte de un poder judicial que quizás, no sé si en otros lugares habrá esta experiencia, pero es un espacio donde era como abstracto, era difícil poder tener llegada. Si bien muchos de los pueblos indígenas han podido llegar y estar trabajando en los poderes ejecutivos, en el poder legislativo, no así en una participación desde las políticas, desde nuestra interculturalidad, desde nuestra cultura, poder aportar por un obstáculo tan grande como es el tema de la comunicación. Para nuestros pueblos indígenas, este obstáculo en esta zona de Argentina, en la zona norte, donde tenemos casos emblemáticos, casos que también, que debo mencionar, el caso del NP, un caso que llegó ante la Corte Interamericana, porque una niña indígena ha llegado, digamos, a los estrados judiciales sin haber entendido ella, ninguno de sus miembros de su familia, no sabían hablar el castellano. Ese caso, digamos, no tuvo justicia,
Esa condena después recibe Argentina y Chaco, y creo que es un poco también el dar vida a tantas legislaciones, a tantos derechos escritos que tenemos como pueblo indígena, el de poder tener esta coordinación donde hoy contamos con un número de casi 100 peritos, traductores e intérpretes en nuestras 3 lenguas indígenas. Aquí en Chaco tenemos lengua indígena Con, Mocoy y Huichí. Y son lenguas oficiales reconocidas, pero cuando en la hora de poder buscar acceso a justicia, no se puede, digamos, tener, porque la mayoría de las personas que viven en las zonas rurales son hablantes todavía de nuestras lenguas indígenas. Y esto ha hecho que fuera necesario la participación nuestra por tantos casos emblemáticos, porque esta coordinación empieza a funcionar desde el 2014. Desde el 2014 a la fecha podemos nosotros decir que en todas las circunscripciones judiciales tenemos representantes de pueblos indígenas trabajando. Es un número minúsculo, apenas creo que es la abertura, apenas una abertura para poder tener acceso a derechos de nuestros pueblos indígenas, donde cuando una persona indígena va a hacer una consulta, cuando una persona indígena va a denunciar, es necesario, y en esto hemos podido trabajar, de tener peritos traductores en las 3 lenguas indígenas, en cualquiera de las circunscripciones. Para nosotros esto fue un gran avance dado de que la vulneración de derechos siempre ha surgido desde ese lugar. Un poco también cuando hablamos de territorio, yo siempre tengo que destacar lo que nos enseñaron nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros líderes, que nuestro territorio también tiene que ver con nuestro cuerpo. Y en esto debo de decir, porque hace pocos días, y en honor a una gran luchadora, a una mujer que nos dejó en forma físicamente, ¿no? Porque espiritualmente nos deja una gran enseñanza, nuestra hermana Octorina Zamora, quien ha podido denunciar el tema del chineo. Y ese caso donde muchas veces quienes hablan de nosotros, no nosotros, quienes hablan de nosotros, y en esto hablo porque aquí la verdad que desconozco si tenemos antropólogos que sean indígenas, por eso mi reconocimiento a ustedes, mis hermanos, por tener, digamos, esta posibilidad de haber podido estudiar y ser antropólogos, porque aquí era como que a las niñas indígenas el tema del chineo se lo tomaba como cultural, correrle a las niñas indígenas y quienes podían alcanzar la sometía sexualmente. Y esto recién hoy empieza la gente también a conocer un poco de nuestra idiosincrasia. Los pueblos indígenas, también nosotros esa educación, esa enseñanza nos van dando desde el comienzo, específicamente hablando de la niña y también del niño, del joven, donde va también aprendiendo y teniendo, digamos, esta posibilidad de decir, bueno, este joven está preparado para más adelante formar una familia. Estas cuestiones que no sé, estoy hablando muy a rasgo general, pero ha traído mucha violación a principalmente al derecho de los niños, el interés superior del niño. Para nosotros fue un trabajo muy, muy fuerte, una capacitación en el interno del Poder Judicial, una capacitación a nuestros peritos, traductores e intérpretes, porque muchos tienen la posibilidad de hablar, tener las técnicas, pero poder conocer, como no son abogados, poder conocer un poco todo lo que sería la parte indígena, ¿no? La parte, perdón, lo que es la parte judicial de los derechos. A nosotros nos da como empezar también
en la búsqueda, conocer nuestros derechos. Y en este conocer nuestros derechos, a mí me tocó trabajar muchísimo porque también somos parte de lo que es el movimiento Ni Una Menos. Aquí en Chaco hemos tenido muchos femicidios. Estos femicidios de casos muy emblemáticos con tinte racial. También desde el 2003, 2007, cada año, hasta hace muy pocos meses, siempre es de una edad de 14, 15 años, muy pocas las que fueron más grandes. Hemos tenido femicidio y esto nos hace también ser parte de lo que son las políticas establecidas por el gobierno dentro de lo que es el Ministerio de la Mujer. Realmente para mí es una responsabilidad estar hoy como asesora ad honorem dentro de lo que es el Ministerio de las Mujeres aquí en Argentina, donde también nuestras voces tienen que ser escuchadas. La violación de derechos de nuestro pueblo creo que ha sido también porque nunca nos han consultado. Hay muchas, podemos conocer muchas legislaciones y hoy en cada ley que hay debemos también empezar a estudiarla, empezar a interpretarla, si es realmente lo que nuestros pueblos indígenas no condice muchas veces lo que es nuestra idiosincrasia, nuestra filosofía de vida, y eso también nace de este movimiento de mujeres indígenas que somos parte. Hoy me toca a mí. Sí, sí, hoy a usted, y ahora sí al hermano Godofredo, ahí vamos a escucharlo a Néstor Taife también, porque él tiene para aportar desde Perú lo que venimos reflexionando sobre las enseñanzas y luchas indígenas, ¿no? En esta Abya Yala. Muchísimas gracias. Primero quiero decir que yo no puedo hablar de luchas sobre territorio a nivel macro, ni siquiera a nivel regional. Mi aporte sería más bien a nivel micro, a nivel local, ¿no? Porque yo no he hecho estudios de grandes magnitudes y francamente yo estaría desautorizado emitir opiniones de esa naturaleza. El segundo punto es que es arbitrario hablar únicamente de luchas territoriales, porque las luchas comunales, indígenas, comuneras, están siempre imbricadas con lo territorial, lo económico, lo político y lo cultural. Es una especie de un hecho total. No puede haber acá una intervención meramente aislada. Yo provengo de la comunidad campesina de Colcabamba, que está en el distrito de Colcabamba, en la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, en los Andes centrales del Perú. Mi origen es quechua. Mi comunidad estuvo rodeado de un conjunto de haciendas tradicionales que sustituyeron en todo caso a los repartimientos españoles, ¿no? Y desde allí había una especie de convivencia entre el haciendaruna y el hacendado. El haciendaruna, que trabajaba gratuitamente por usufructuar una pequeña parcela y por tener algunos animalitos dentro del territorio hacendil. Pero sucede que esta situación cambia porque llega la penetración de carretera a mi distrito por los 40. Entonces se empieza a ver otro estilo de vida. El capital comercial llega y va destruyendo a esa forma tradicional de economía. Sucede que empiezan a construir la central hidroeléctrica del Mantaro, la más grande del país. Llegan obreros, los indígenas empiezan a proletarizarse, empiezan a adquirir conciencia sindical, empiezan a explotar la mina de cobriza los norteamericanos. Allí también hay un proceso de proletarización, empiezan a construir diversas carreteras, la población indígena empieza a adquirir conciencia sindical. Pero paralelo a eso se da la primera ley de reforma agraria, más bien la segunda ley de reforma agraria, con Juan Velasco Alvarado, porque la primera fue en 1963, otorgada por don Belaúnde Terry. Entonces, la ley de reforma agraria del gobierno militar
empezó a expropiar a las haciendas para dárselos a los haciendarunas, o sea, a los siervos. Pero la condición era que todas esas haciendas tenían que constituirse en cooperativas agrarias de producción social, dirigidos por una institución estatal que se llamaba Sistema Nacional de Movilización Social, SINAMOS. O sea, eran los nuevos patrones, estaban sustituyendo únicamente al patrón tradicional por un nuevo patrón. En fin, ese proceso empieza a confrontar a los hacendados con los haciendarunas y entre haciendarunas, además a los hacendados con el Estado, lo que significa que empieza a tejerse una serie de aliados o de solidaridades en pro y en contra de la reforma agraria. Un sector de los campesinos de las haciendarunas decían que no querían que lo expropien a sus patrones porque había una especie de solidaridad paternal, de agradecimiento hacia ellos, ¿no? Pero en fin, se impuso la expropiación y finalmente dejan de tener el estatus indígena porque sale una ley mediante el cual se les reconoce como campesinos, ¿no? Y al mismo tiempo empiezan a ser considerados socios de la cooperativa. No, ni siquiera campesinos ni comuneros, sino socios. Pero dentro de la comunidad campesina no había comuneros que se iban beneficiando, sino únicamente los siervos de las ex haciendas. Muy bien. Sucede de que las expropiaciones no son totales, sino dejan mínimos inafectables de 20, 30, 40, 60 hectáreas, dependiendo de cómo manejaban esa situación los hacendados. Esto generaba un proceso de conflictos. Habían situaciones en las que la comunidad, ya no los haciendarunas, sino la comunidad empezó a planificar la invasión de las tierras de los hacendados. Entonces se da toda una escalada durante los 70s y los 80s de recuperaciones de tierras en todo mi distrito. Fue impresionante. Los hacendados movieron sus influencias políticas, no se enjuiciaron. Un grupo de campesinos estaban en la cárcel, ellos salían, otros estaban entrando, ellos salían, otros estaban entrando. Fue terrible la situación. Pero esa defensa y ese proceso de recuperación de las tierras estuvo imbricada también con la generación de otras solidaridades translocales, porque los campesinos se dieron cuenta que dentro del distrito Numa no podían defenderse, generan una federación provincial de campesinos, se adscriben a una federación departamental, luego se adscriben a la Confederación Campesina del Perú y uno de los colcadaminos llegó a ser por 8 años dirigente de esta Confederación Nacional. El asunto fue que inclusive repasa a los ámbitos nacionales en la medida en el que de mi comunidad habían más de 120 presos en las cárceles y había muchísimos que estaban enjuiciados porque los hacendados tenían mucha influencia con los diputados, los jueces, los fiscales, la policía, en fin, ¿no? Entonces, se transnacionaliza el tema porque nuestro problema lo llevamos al cuarto tribunal Russell con sede en Rotterdam, en Holanda. Uno de los hermanos nuestros, un quechua, nos representó y expuso el problema. Y cuando él volvía, lo encarcelaron. Entonces, las solidaridades, las cartas que llegaron de diversos países del mundo fue francamente inmensa. Yo conté más de 600 cartas. En fin. El asunto es que, de acuerdo a lo que iban pasando los años, la propuesta del Estado de constituir cooperativas de producción agraria cae, porque todos los socios empezaron a pedir que las ex haciendas sean reconocidas como comunidades campesinas. Entonces, la vía de reforzamiento de las comunidades campesinas terminó por vencer y todas las haciendas que habían sido expropiadas en toda mi provincia y con certeza digo en todos los Andes se convirtieron en comunidades campesinas.
Eso fue un logro así Qué bueno. impresionante. Entonces, cuando dejaron de ser haciendas, empezaron a poner la escuela, porque antes el hacendado no permitía que el indígena se eduque. Más bien tenía una iglesia para someternos mejor, para dominarnos mejor, para colonizar nuestro pensamiento, pero empezaron a tener escuelas, porque todos veían de que era necesario que los indígenas abrieran los ojos, ¿no? Pudieran aprender a leer y escribir y hablar el español. ¿Para qué? Para litigar al igual que ellos o agarrarnos de igual a igual como ellos decían. Pero luego se dan cuenta de que no solamente era necesario y además no era suficiente ir avanzando en las luchas por las recuperaciones de tierras, porque al poder local ellos lo manejaban. El alcalde era un hacendado, el gobernador, el juez de paz, el datarista, todas las autoridades, incluido el cura, eran miembros del grupo de poder local. Entonces empezaron a participar políticamente y como acordaban en todas las comunidades votar por el campesino, por el candidato campesino, y se empezó a tener el control de los municipios distritales. Luego se empezó a pelear con los gobiernos subnacionales, provinciales y departamentales para obligar a que nombren jueces de paz campesinos y ya no a los miembros del grupo de poder local, para que nombren gobernadores campesinos y ya no a los miembros del grupo de poder local. Por eso les decía de que las luchas por el territorio no pueden ir aisladas porque están imbricadas de otro tipo de reivindicaciones, de otro tipo de luchas. Pero al mismo tiempo, ¿quiénes eran los dueños de las tiendas? ¿Quiénes acaparaban nuestros productos, la papa, el maíz, etcétera, etcétera? ¿Quiénes eran los dueños de los camiones? Ellos. Cuando llevas un costal de papa te están robando 10 kilos, 12 kilos descaradamente, te pagan lo que quieren, ellos se enriquecen a costa del sudor de los campesinos. Entonces se empezó a decir, por ejemplo, que haya control de peso, que el municipio junto con la policía controle un peso efectivo. Cuando vas a comprar no te venden 1000 gramos, te venden 900 gramos, 100 gramos te van robando. ¿Por qué? Porque ellos eran autoridades y nunca se controlaban, pues. Y esto mismo ocurría en las ferias, en los comercios rurales. Entonces, la situación ha variado ahora. Ahora, el tipo de lucha ya no es por la tierra, porque la tierra ya lo tiene. Ya no es por el poder político, porque se ha democratizado. Hemos dejado esas épocas de las dictaduras militares y se ha vuelto a un proceso de democracia civil. Entonces los campesinos ya libremente se afilian a determinados movimientos regionales y participan, ¿no es cierto? Ahora las luchas han cambiado y otras son las reivindicaciones. Siendo mi distrito el lugar donde se ha construido la central hidroeléctrica más grande del país, no estaba electrificado. Entonces empezaron a construir comités distritales y provinciales de electrificación, por ejemplo. Entonces ahora en mi provincia no hay ni una casa que no tenga fluido eléctrico. Son otro tipo de reivindicaciones que van surgiendo. En fin, creo que he hablado mucho, podemos seguir hablando con las preguntas. Justo el hermano Godofredo dio puntapié para la segunda pregunta, ¿no? Porque dice, ahora, ¿qué está pasando? ¿No? Él historizó un poco lo que pasó en el departamento en Huancavelica, digamos, ¿no? Todo lo que es en Perú. Y ahora cada uno desde su lugar, desde su experiencia, también comentar qué está pasando ahora, ¿no? En las comunidades como desafíos, como también ahí escuchábamos las distintas miradas del territorio, el territorio también el cuerpo de uno, de las mujeres, ¿no? Del pueblo, hablamos de las mujeres del pueblo con, las mujeres indígenas, o el territorio, pero no solo a la cuestión de la tierra, sino atravesado, imbricado la política, el poder judicial, lo económico, todo. Y por otro lado, el hermano Esteban Ticona, que explicaba de él la importancia también de historizar desde la historia oral de la tradiciones orales y desde cómo se construye esa otra historia. Y los desafíos actuales, ¿cuáles son, hermano Esteban? Para nosotros tiene que ver con
con dos momentos. Uno que después de la revolución de 1952, que nosotros tuvimos, obviamente, logró varias cosas como el sistema hacendatario, etcétera. A pesar de esa situación, el sistema también se ha reciclado, porque claro, lo que nosotros llamamos el Estado del 52, o sea, después de la revolución, ha seguido apostando por un Estado-nación, ¿no? Un Estado-nación que apuesta, por ejemplo, por el monoculturalismo, ¿no? Donde el castellano, por ejemplo, seguía siendo un idioma privilegiado, ¿no? Y precisamente frente a esta situación que sucedía, porque la revolución del 52 para nosotros, por ejemplo, masificó las escuelas, ¿no? Porque antes del 52 estaba prohibido que los pueblos ancestrales ingresen y aprendan a leer, escribir, como estaba prohibido la voto para los indígenas. Pasa la revolución, la primera generación, que tiene que ver con los años 70, nace un movimiento que todavía está vigente, que se llama Movimiento Indianista, Movimiento Catarista, o Movimiento Catarista, Movimiento Indianista, ¿no? Que en realidad van a recuperar toda la memoria ancestral de las luchas anticoloniales, ¿no? Pero sobre todo van a enfatizar la lucha de Túpac Katari y Bartolina Sisa en 1780, y van a plantear que a pesar del cambio de la revolución hay cosas que se habían mantenido. La ciudadanía, a pesar de que todos éramos iguales frente a la Constitución, seguían existiendo ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera. Seguía existiendo discriminación. La escuela lo que había hecho es, obviamente, la escuela monocultural es hacer que los pueblos ancestrales sientan vergüenza de sus raíces. Entonces ahí se plantea ya, gente se va a plantear la mirada de construir una sociedad distinta, el planteamiento del Estado plurinacional, ¿no? Porque Bolivia hoy constitucionalmente es un Estado plurinacional, ¿no? Después del 2009, pero eso no es un invento de intelectuales, no mucho menos, sino que viene con una fuerza de las poblaciones ancestrales, sobre todo de los pueblos andinos, ¿no? Los pueblos andinos que en su tesis, por ejemplo, política del año 84, van a plantear por primera vez la construcción de un Estado plurinacional. Y claro, imagínense, desde el año 84 hasta el año 2009 han sido varios años de lucha, ¿no? Y que incluso la constituyente nuestra, que se dio en el año 2006 al 2008, obviamente fue una batalla durísima, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha logrado para entrar en mayor especificidad a lo que es lo contemporáneo? Indudablemente la aprobación conoce que Bolivia es un país plurinacional. Hay un reconocimiento de las autonomías indígenas, un reconocimiento de las autonomías regionales, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en el caso boliviano tenemos la primera autonomía regional que tiene que ver con el Chaco boliviano, ¿no? Y sobre todo hasta ahora hay como ocho pueblos que son autónomos, ¿no? Y claro, aquí vienen varios aspectos. Quiero destacar para mí el gran reto de construir un Estado plurinacional que viene desde los pueblos ancestrales. Un Estado donde en la constituyente por primera vez participaron, ¿no?, los 36 pueblos que existen en Bolivia, ¿no? Indudablemente, yo diría que hay cosas, lo que sucede es que pero en términos reales, obviamente, hay dificultades, hay algunas contradicciones, hay avances, pero también yo diría que hay estancamientos, etcétera. Hoy día, los pueblos ancestrales obviamente están apostando de cómo empujar esta situación, de cómo consolidar ese Estado, ¿no?, que nos permite obviamente tejer otra mirada, porque es un Estado que está enraizado a partir de toda la experiencia de sus pueblos ancestrales, cosa que era Así es, Germán. absolutamente diferente,
¿no? Se nos va Aunque el todavía tiempo. hay, ya termino con esto, hermano. Yo creo que para mí hay un gran reto, ¿no? Y ahí, claro, a lo mejor en otro momento podemos seguir conversando con la experiencia ecuatoriana del Estado plurinacional y con esta idea de un orador que tiene ya Chile. Parece que podría ser un tema interesante, ¿no? Para seguir en el diálogo. Así es, ahora le escuchamos a la hermana Elizabeth, le queda 4 minutos y al hermano Godofredo 3 minutos. Bien. Bueno, yo para no ser tan extensa, yo creo que en la actualidad, para nosotros los pueblos indígenas que estamos aquí en estos territorios que se denomina hoy Argentina, ¿verdad? Es poder conocer el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, donde en lo que podemos nosotros leer es que podamos tener el reconocimiento de la preexistencia étnica, cultural de los pueblos indígenas. También el respeto a nuestra identidad, lo que es la educación bilingüe intercultural. Nosotros aquí en Chaco tenemos hoy un subsecretario trabajando indígena y también teniendo nosotros muchos docentes bilingües interculturales, profesores, el acceso a la educación, que ha podido muchos hermanos indígenas ir a las universidades, porque en la universidad tenemos un programa específico para nuestros pueblos indígenas. También creo que en estos avances depende de cada uno de nosotros, a ver cómo nosotros le damos vida a estas letras, siempre digo, de la Constitución Nacional y cada una de nuestras constituciones provinciales. Avance, creo que los avances existen en la medida que nosotros conozcamos nuestros derechos y tomamos nosotros estas herramientas para que podamos nosotros hacer el cese de tantas violaciones, el de poder también, ¿no?, el despojo de los territorios, los desalojos, porque creo que en todo nuestro lugar hemos sufrido de una u otra manera, donde muchos indígenas que han sido dueños de los territorios, de pronto ya no pueden tener el acceso ni siquiera a poder ir a pescar o a cazar. Así que soñamos y tenemos que seguir soñando para poder tener el cumplimiento de los deseos de nuestros abuelos, de nuestras guías que nos han legado este mandato para que nuestros futuros sean mejores, porque con este conocimiento ancestral y admiro de poder tener hoy nosotros también en pleno marcha lo que sería el Consejo Asesor de Lenguas Indígenas. Hay avances. Le escuchamos al hermano Néstor Godofredo Taipe. Muchas gracias. 4 serían los problemas que ahorita está afrontando nuestros pueblos quechuas. Uno es que la guerra interna que ha vivido el país ha generado migraciones forzadas. Esas migraciones forzadas han provocado un proceso de urbanización de nuestras comunidades. Por lo tanto, afrontan el acceso a servicios básicos. Ese es uno de los grandes problemas. El segundo es la corrupción que está coludido con el narcotráfico. La corrupción provoca mucha pérdida de dinero que debía ser invertido para combatir a la pobreza de nuestros pueblos y sin embargo ellos son los que finalmente se enriquecen. A las arcas del Estado lo ven prácticamente como un botín. La tercera es la lucha por la calidad de la educación. Es una educación que solamente después de 5 años nos damos cuenta que hemos aprendido a sumar, dividir, multiplicar, restar, leer y escribir. Y de lo demás nos hemos olvidado. Por lo tanto, tiene que cambiar la educación a una situación mucho más productiva, teniendo en cuenta que hay que recuperar nuestra autoestima histórica, nuestra autoestima cultural y nuestra autoestima lingüística. Y por último, es que dentro de mi distrito hay todo un proceso, un movimiento de categorizar de distrito hacia provincia, porque
mis pueblos consideran de que eso es parte del desarrollo rural. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes como invitados especiales, ¿no? Para hablar de enseñanzas y luchas indígenas en el Abya Yala, y que cada uno desde lo que es la particularidad de su propia localidad, su propia provincia, región, pueden comentar a todo lo que están mirando desde Facebook, desde lo que es Risinacui Internacional, estas realidades. Entonces se nos fue el tiempo volando, así que lo único pedirle a cada uno un minutito de saludo en idioma com, en idioma quechua, bueno, en los distintos idiomas que tenemos, que para fortalecer nuestras lenguas también es importante mencionarlas. La escuchamos primero a la hermana Elizabeth, después a Esteban, y después al hermano Godofredo, como para que se puedan despedir de todos los que están mirando. Endote grasata grañache, samaxillere y sasagatak, kalakol grasinakta komi nam karpagat, kanache Laura katanya ikayat, madiset nagira sawaton, ente onay komerandote graña konakta, o no come carwen natayakto ibab nam komi, y seta o no nagarakar kapalak, la senakta, nasiagawapi, mayanakar. Bueno, simplemente era agradecer. La unidad de los pueblos debe ser eso, como sellar este abrazo a la distancia y desde cada uno de nuestros lugares poder tener siempre una conexión, porque es importante cada grano de arena que estamos en este continente. Así es. Te escuchamos, hermano Esteban. Muchas gracias, hermana Laura. Yo, antes de despedirme en mi idioma, quiero rendir homenaje a una persona que hace 3 días se nos fue, Ramiro Reinaga, más conocido como Huáncar. Publicó un libro muy conocido, no sé si lo conocen, que se llama Tahuantinsuyo, un libro extraordinario de hace muchos años. Lamentablemente ya no está con nosotros. Otro gran pensador nuestro, Fausto Reinaga, que a lo mejor lo conocen, con un libro también muy conocido que se llama La Revolución India. Así que yo quiero rendir mi homenaje al estimado hermano Huáncar. Creo que ha sido para mí sumamente enriquecedor conocernos así, aunque sea a la distancia, pero con temas tan extraordinarios. Así que creo que hay muchísimos temas que seguramente, hermana Laura, tú has debido tomar nota, ¿no? Decirles para el último, Takpachinero Masuma Aruntawi, Akaruman Wali Suma Baltas y Waitana, Untasisa, Hilat Kuyakanakaman. Kama. Hasta pronto, muchísimas gracias. Hasta pronto, ahí sí lo escuchábamos y sí, el homenaje, ¿no? A Ramiro Reinaga, que ha partido y que escribió el histórico libro, ¿no? Tawa Inti Suyo. Lo escuchábamos, hermano Godofredo Taipe. Que estén ustedes bien. Hasta el próximo encuentro. Así agradecemos a ustedes que estuvieron acompañando, ¿no? Le digo a todos los que están observando desde las redes de internet, de Esteban Ticona, ¿no? Que también es del pueblo aymara, que es sociólogo y antropólogo, que compartió su experiencia de estos talleres de historia oral andinos ahí en Bolivia. También Néstor Taipe, que también es antropólogo, que estuvo Godofredo, ¿no? Néstor Godofredo Taipe, que contó toda esta experiencia de lucha del territorio, de lo que se fue haciendo en lo que es Huancavelica, Perú, ¿no? En la provincia y en su comunidad, desde esa experiencia y esa riqueza de lucha por el territorio de los ayllus y de las comunidades ante los sectores de poder que buscaban desdibujar lo indígena, ¿no? Llamándole cooperativas, socios, etcétera, toda una lógica, ¿no? Que pretendían de expropiación y que la lucha logró resultados. Y la hermana Elizabeth González, que también estuvo compartiendo, ¿no? Los derechos de los pueblos indígenas, qué pasa ante el sistema judicial cuando no hay formas de defenderse, porque solo el sistema se habla el castellano, qué importante es que haya traductores bilingües indígenas en las luchas de las mujeres, en el territorio, también la mujer con su propio territorio y estas violencias que se sufren, violencias de género, y por ende las otras violencias, ¿no? Que atraviesa todo, lo político, lo judicial, el propio territorio.
y tantos saberes que no podemos resumir, ¿no? Pero agradecerles a ustedes por este espacio, Enric Sinacui Internacional, y sobre todo invitar a los que el próximo viernes, a miércoles 21 horas, a Argentina, digamos, ¿no? Que en el caso de Perú serían 2 horas antes, ¿no? 19 horas, y en el Ecuador 19 horas, y así sucesivamente. Bolivia sería 20 horas, agradecer para que se puedan conectar el miércoles que viene acá. De nuevo, Enric Sinacui, TV Internacional. Saludos. Jalialia, hermanos. Gracias, gracias.